Señor, Estimada Ingrid, efectivamente sí estoy viendo la pantalla, estoy escuchando muy bien, ok, al perfecto. igual que a Fabián también. Ok, listo, muchas gracias. Bueno, Bueno, pues entonces vamos a dar inicio. Recomendaciones generales para quienes no conocen la plataforma. Es importante mantener los micrófonos en silencio y pues al momento que, si nos da tiempo, al momento de las preguntas, pues con mucho gusto, pues procedimos a abrir micrófonos y hacer las respectivas inquietudes que se tengan, ¿vale? Bueno, entonces, muy buenos días. Damos inicios entonces a la charla en la cual el doctorado en ingeniería pues viene organizando para que ustedes pues tengan los lineamientos. Se perdió el audio. ¿Aló? Listo, Caro, ya se te escucha bien. No se te escuchaba. Ok. Bueno, entonces titulada Convocatoria del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías para la conformación de una lista de proyectos elegibles para ser viabilizados, priorizados y aprobados por el OCAP en el marco entonces de ¿qué? Del programa de becas de excelencia doctoral del Bicentenario. Es importante mencionar que en este espacio de una hora vamos a estar conversando el ítem particular sobre las propuestas de tesis doctoral. Ya un poco ahora los contextualizo al respecto. Entonces, bajo el numeral 8.2, denominado de las propuestas de tesis doctorales. Mi nombre, Ingrid Carolina Flores García, y va a ser la persona que va a estar con ustedes, pues contándole, digamos, cómo es la forma, el estilo, qué es lo que dice la convocatoria, qué es lo que debemos colocar, qué es lo que no debemos colocar en este documento, ¿vale? A manera general, en un webinar anterior ya les explicaron y les comentaron cuáles son los requisitos fundamentales. En primera instancia, ser colombiano, tener un título profesional, no contar con financiamiento, estar admitido o estar cursando un programa de doctorado, tener una vinculación y específicamente elaborar una propuesta de tesis, en las cuales es supremamente importante que se miren varias cosas y principalmente pues los focos de los planes y acuerdos estratégicos departamentales en ciencia, tecnología e innovación. Perdón, Ingrid. ¿Qué es el punto, señor? ¿Podemos hacer preguntas a medida que va haciendo la charla o esperamos al final? Al final. Es mejor al final por la dinámica de la presentación. Okay, de una vez les comento, la presentación es un tanto denso para mi gusto, pero el objetivo era mostrarles textualmente lo que tiene la convocatoria. Y pues uno cuando está en este tipo de ejercicio es importante no perder ninguna frase, ninguna palabra y cumplir con lo que dice la convocatoria, ¿vale? Entonces les decía que en este espacio de tiempo de una hora vamos a enfatizar en esto, en la propuesta de tesis, ¿vale? Bueno, entonces es supremamente importante que tengan claro una cosa. El contenido de la propuesta del proyecto está conformada por dos partes. Una primera, denominada numeral 8.1 del documento técnico, en la cual el responsable de elaborar, diseñar y presentarse a la convocatoria es la IES, el Instituto de Educación Superior, ¿vale? Y una segunda parte que es el numeral 8.2 de las propuestas de tesis doctoral. ¿Quién es el responsable de elaborar este documento, este texto, como lo dice la convocatoria? Usted. O sea, usted como candidato, inclusive lo llaman bajo esa denominación candidato, es el responsable de escribir este documento. Ya más adelante vamos a hablar un poco sobre ello. A manera general es importante pues recordarles, mencionarles que la entidad encargada de esta convocatoria es Colciencia, bajo unos recursos o el apoyo del Sistema General de Regalías, ¿sí? Que como ente nacional. Es importante, supremamente importante, que ustedes como candidatos mínimo deben estar registrados con su CBLAB, ¿cierto? Es supremamente importante que su director o la persona que va a acompañar la propuesta haga parte de un grupo de investigación, ¿cierto? Que esté registrado, obviamente en GRULAB, o sea director o pues haga parte de un grupo de investigación. Eso es interesante, pues porque pensando en el hecho que es una convocatoria de conciencias y ellos miran estos criterios. Bueno, entonces, como les dije, vamos a mirar el numeral 8.2 de la propuesta. Allí aparece un párrafo aclaratorio,
cuál es la estructura básica que debe llevar ese texto, que digamos el tema de conversación en este momento. Bueno, entonces, lo que pueden ver a continuación es el párrafo introductorio de ese numeral, en la cual hay unas cosas que debemos leer y mirar detalladamente, mejor dicho, con ojo clínico, porque hay cosas que de pronto a veces se nos pasan y pueden convertirse en puntos que estamos perdiendo. Y lo primero es que sí o sí, su propuesta debe estar incluida en un listado. ¿En un listado de quién? Pues de la universidad, del programa de doctorado en la cual usted va a presentarse. Ellos hablan de un texto, realmente no existe un formato, simplemente un texto en el cual hay unos criterios que ya más adelante vamos a mirar. Bueno, ellos hacen hincapié en que la investigación que el candidato está adelantando o adelantará, como ustedes ya saben, pueden estar estudiando su doctorado o pues estar admitido. Lo importante es que estén admitidos o, en su caso, estudiando, ¿cierto? Y lo más interesante de esto es que sí o sí tiene que estar enfocado o está bajo alguno de los focos que su departamento pues determinaron, ¿sí? Aquí hay una cosa muy importante y inicio con la palabra enfocar. Tomo textualmente lo que dice la convocatoria y hay que escribir. ¿Qué quiero decir con eso? Primero, sí o sí hay que enfocar la propuesta de tesis doctoral a uno de los focos que dice la propuesta. Y sí o sí tiene que contribuir a mejorar las capacidades del sistema de tecnología e innovación del Departamento de Vinculación. Sin embargo, ya más adelante les voy a comentar algunas cosas que hemos visto en la propuesta, ¿sí? Y de una manera muy estratégica, usted en el texto debe mencionarlo, debe escribirlo, no tan textualmente, pero sí de pronto una forma que la persona que va a leer el texto diga, ah, sí, definitivamente lo que usted propone es coherente con respecto a la convocatoria, contribuye al mejoramiento de las capacidades del departamento, no sé, Santander, por ejemplo. ¿Listo? Okay. ¿Cuáles son los focos o de qué forma están organizados los focos? Bueno, ahí el documento es muy claro, ¿cierto? Está dividido en unos cuadros en los cuales hace referencia a la región Caribe, región Centro-Sur, Centro-Oriente, Eje Cafetero, región Llanos, región Pacífico. Y en esa tabla que más adelante les voy a mostrar de manera rápida, hay unas cosas que debemos mirar, debemos analizar, debemos reflexionar. Y la primera es que ellos hablan de una primera y segunda corte. Y adicionalmente hablan sobre los cupos para asignar y los recursos disponibles para cada corte. Esto sí es a término personal, por la experiencia que tengo. Yo les recomendaría que sí o sí se presenten a la primera corte. ¿Por qué? Porque lo puedo decir con base. En mi convocatoria, yo soy beneficiaria de la convocatoria 171 de Colciencias, también decía lo mismo, que eran 2 cortes, pero por información que nos han comentado en la gobernación, nos dijeron que los recursos ya se acabaron y que solamente será para una primera corte. Entonces, a manera personal, yo les recomendaría que sí o sí hagan lo posible de presentarse en esta primera corte. No sabemos si eso aplique para el caso de ustedes, pero igual es como ir a la fija, ¿sí? ¿Cierto? Hablándolo un poco coloquial. Apúntenle a esta primera corte y bueno, y con las recomendaciones que yo les daré, con todo el apoyo que les presenta el doctorado en ingeniería, pues seguramente los resultados van a ser muy positivos. Bueno, entonces, a manera rápida, entonces, como les decía, cada región, en este caso región Caribe, entonces dice a qué departamento usted hace parte, cuáles son los cupos disponibles para la primera corte, segunda corte, y aquí, como está resaltado, es sí o sí súper importante que usted, su propuesta, o lo que tiene escrito, o la idea de tesis doctoral que tiene, esté enfocada en 1, 2 o siquiera 3 focos. Ya les digo por qué, ¿vale? Entonces, región Caribe, región Oriente, región Sur, pues igual esto voy a pasar porque pues eso está en los términos de referencia. Bueno, un comentario súper personal. Cuando yo me presenté a la convocatoria, en mi título decía algo así, decía algo así porque pues esa medida que pasa la investigación puede que cambie, de hecho ya ha cambiado, decía así, algo así, producción de apósitos de celulosa bacteriana a partir de procesos fermentativos utilizando mucílago café como fuente de carbono para el tratamiento tópico de la leishmaniasis cutánea. Cuando me di la tarea
así como andan ustedes, de revisar los términos de referencia en la convocatoria, allí decía que tocaba sí o sí mirar qué sectores eran viables, era importante para la convocatoria que tomáramos en cuenta. Y pues yo me encontré que de los 6, 3, mi propuesta iban enfocada. Entonces, en biodiversidad y tecnología, porque pues, es un proceso biotecnológico que se maneja en laboratorio. En salud, porque finalmente estos apósitos van a beneficiar a los pacientes con leishmaniasis o la persona enferma, ¿sí? Con la herida abierta. Y agroindustria, porque yo trabajo como sílago café, que es un residuo de la agroindustria. Entonces, fíjense que de alguna forma hay que ser muy, ¿cómo decirlo? Muy estratega en el momento de escribir, o sea, ya ahorita vamos a hablar un poco sobre el título, de cómo en el papel decir que sí, efectivamente es una idea súper buena, es súper genial, que va a ayudar a contribuir al mejoramiento del departamento por esto, por esto y por esto. En la convocatoria lo dice biodiversidad, salud, agroindustria. De alguna forma tenemos que, sí o sí, parafrasear, usar palabras para llevar al lector, al evaluador del escrito, en la cual ustedes, mejor dicho, es la mejor propuesta, en la cual debe ser aprobada y pues ustedes iniciar sus estudios. Bueno, algo sobre el estilo, la forma, algunas recomendaciones personales sobre la organización del texto, yo las he resumido en algunas cosas. Primero, debe ser un texto que debe ser elaborado o escrito en tercera persona, ¿cierto? Ser coherentes con las siglas. Si al principio del texto, para mí, celulosa bacteriana se ve, con que solamente lo aclara al principio del texto, al final simplemente con escribir se ve, ya pues le estoy diciendo al lector, al evaluador, que pues a qué hace referencia. ¿Sí? Entonces, ser súper coherentes con eso, no mezclar que al principio la coloco, lo explico y luego otra vez lo explico, ser muy cuidadosos con eso. No exagerar con el tema de los subrayados, el tema de las mayúsculas, eso de pronto incomoda un poco al lector, ¿vale? Esto a manera personal yo les recomendaría que una vez tengan su texto, impriman, tengan una versión impresa, lean, subrayen, dibujen, en mi caso son muy visuales, entonces hagan dibujos, piensen, y esta que al parecer parece ser algo como muy, no sé, yo les recomendaría que cogieran ese documento y se lo envíen a 3 personas, ¿sí? 3 personas que no sean de ciencia, tecnología, personas del común. Mira, léeme esto, ¿entiendes qué es lo que quiero decir? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que quiero hacer? Y explícame qué consiste en mi trabajo de investigación. Ojo, una cosa es que se entienda y otra cosa muy diferente que ustedes dejen de usar términos que sean de nivel científico, ¿sí? O sea, hay que ser muy inteligentes a tratar de manejar esos 2 temas. O sea, sí, efectivamente tiene que ser un texto que llegue a la persona, a la persona que va a leer, tiene que ser un texto agradable, comprensible, pero no olvidar la parte científica del asunto, ¿vale? Las bibliografías parece algo muy insignificante, pero créeme que puede ser un motivo de que el lector se fastidie, uno que es terrible, esto está terrible, definitivamente no aplica, ¿sí? Por favor, nunca mezclar diferentes formas o normas de bibliografía, siempre, si es APA lo que recomienda la convocatoria, hacerlos todo el documento en APA, si es con Vancouver, etcétera, etcétera. Y al final, antes de enviarlo a la universidad, al programa del doctorado, por favor verificar que pues, la bibliografía cuente con todo, porque pues, a veces usamos gestor de búsqueda, gestor de referencia, pero hay cosas que se pasan, ¿sí? Cuando uno descarga el archivo, lo guarda, hay cosas que se pasan, entonces tomarse un tiempo para hacer esto, ¿vale? A manera general, yo les haría esas recomendaciones, no olvidar que pues pueden ser un punto determinante para que el evaluador, el experto en lo que ustedes van a hacer, pues tome partida, ¿vale? Bueno, entonces, ahora sí, a lo que nos compete. Entonces, esta propuesta de tesis doctoral debe estar enmarcada en 12 puntos puntuales, tal cual como aparece en los términos de referencia, ¿vale? Debe tener un título, cédula del candidato, departamento en el cual está enmarcada, cuál es la problemática o oportunidad específica para el departamento que se aborda, cuál es el planteamiento de la pregunta de investigación, cuál es la justificación, marco conceptual, objetivo general, objetivo específico, metodología de investigación, los productos esperados y la bibliografía. Entonces vamos a iniciar con el título. Bueno, el título, sabemos
por experiencia propia o por recomendación, yo les diría que es lo último que deberíamos escribir. Sin embargo, pues ya uno la tiene claro, uno sabe más o menos cuál es su norte, cuál es su horizonte y tiene cuál es el tema. Pero sin embargo, yo les recomendaría a manera de título personal que eso lo puedan dejar al final. Pero sin embargo, pues les doy algunas recomendaciones. Primero, ese título debe ser claro y conciso. O sea, lo que yo voy a hacer es esto y punto. Y debe ser entendible. Tienen que ser atractivos. Si ustedes escriben una cosa muy técnica o una cosa muy coloquial, créanme que eso no va a llamar la atención de la persona que va a leer este texto. ¿Quién? ¿Atractivo para quién? Para el lector, que en este caso pues estamos hablando del evaluador de la propuesta. Es importante, súper importante, precisar en ese título cuál es el alcance que se quiere llevar, ¿vale? Es de gran importancia que ese título despierte la atención en la persona que lo va a leer, o en las que ustedes hagan el ejercicio pues de lectura. No es conveniente que se usen títulos demasiado extensos. Hay expertos, personas que se dedican a eso, que son expertos en cómo escribir tesis, doctorales, etcétera, en las cuales algunos autores recomiendan que máximo 5 palabras, pero igual eso definitivamente no hay una norma, simplemente pues es a criterio personal de cada candidato. Bueno, esto no lo quise dejar... quise mencionarlo, quise comentarlo, ellos hacen un comentario allí, un asterisco, un número 4, y dice que el registro del INSTULAT de las propuestas de tesis doctoral requieren del número de identidad, de documento de identidad, porque finalmente uno lo que se convierte es un número de identidad, inclusive cuando salgan los resultados, pues no es Ingrid Carolina, sino después el número de identidad. Entonces esa es la razón de por qué sí o sí el texto tiene que ser uno el título y enseguida de una vez el número de la identidad del candidato, ¿vale? No olvidar eso porque pues eso es cosas muy sencillas, pero que al final pueden llegar a tener alguna influencia. INSTULAT va a ser la plataforma oficial donde pues la institución superior de educación superior va a subir la propuesta como tal. Bueno, hay un tercer ítem que ellos hablan sobre departamento en el cual se enmarca, y abren paréntesis, el mismo de la vinculación. Bueno, en este aspecto, yo les recomendaría, por favor, y no es Ingrid Carolina, es la propuesta, que ustedes revisen esos 3 documentos. Para el caso de Santander, pues coloco el ejemplo de la portada del Plan de Desarrollo Departamental. Y son los siguientes. Primero, los planes hay que revisar, o sea, mejor dicho, hay que dedicarle, hay que sentarse, hay que revisar estos 3 documentos. En lo posible, cuando esté escribiendo su propuesta, decirlo de una manera muy, muy elegante, muy técnico, muy al lector, que llegue al lector, que con su propuesta usted está pensando en 3 cosas. Están pensando primero en los planes, en los acuerdos estratégicos que están implementados en el departamento donde usted se va a presentar o está vinculado. Segundo, que con esa propuesta, mejor dicho, vamos a elevar o vamos a mejorar el índice departamental de innovación en Colombia. Y tercero, que con esa propuesta usted está contribuyendo al plan de desarrollo departamental. Por ejemplo, en mi caso, con esta propuesta se quiere aprovechar un residuo agroindustrial del café, lo cual es un producto que es de gran, está proyectado, mejorar su proceso, tal cual como lo dicen los proyectos de desarrollo departamental, así lo colocamos. ¿Y dónde podemos conseguir esos formatos? Bueno, el doctorado en ingeniería ha dispuesto específicamente, en este link pueden seguirme lo que voy a explicar a continuación, y es que hay un botón que se llama aspirantes, al final algo que se llama retos. Ustedes al ingresar allí les va a salir esta ventanita, y en esa ventanita van a hacer clic en algo que se llama planes de acuerdos estratégicos departamentales en CTI actualizados. Ya les digo por qué. Resulta ser que cuando ustedes ingresen allí, cada departamento, van a estar cada uno de los planes, cada departamento tiene una serie de actualizaciones. Por ejemplo, en el caso del Valle del Cauca, ya lleva 7 actualizaciones. Entonces, por favor, revisar todas esas actualizaciones y mirar de qué manera su propuesta de investigación va a aportar a lo que ellos allí se reunieron, pensaron y proyectaron, ¿vale? Eso sí es claro. O sea, lo mejor que ustedes pueden hacer es que su propuesta de investigación, algo técnico-científico, vaya a contribuir
con base a estas cosas. ¿A quién? A los planes, al índice de innovación del país y al documento departamental. Bueno, entonces, ahora vamos al ítem 4. El ítem 4 lo han llamado problemática o oportunidad específica del departamento que aborda. En otras palabras, el planteamiento del problema del documento o de la propuesta de tesis doctoral. Bueno, hay personas que usan dos maneras muy particulares de escribir un planteamiento de problema. Hay quienes lo hacen de lo general a lo específico o algunos de lo específico a lo general. Realmente eso sí ya es a criterio personal. Es de gran importancia que, por favor, al momento de escribir el planteamiento de problema, ser conciso en lo redactado. Sí, hay que ir al grano. Pues a veces eso nos cuesta cuando estamos conversando, estamos hablando, estamos exponiendo, estamos discutiendo sobre el tema de investigación. Siempre el problema tendemos como a darle mucha vuelta. No, en esto no. En esto es supremamente importante que seamos concisos en lo que estamos escribiendo. Y una cosa supremamente importante es que cada párrafo, cada idea debe estar conectada. Si eso no está conectado, no está claro, pues difícilmente nuestro lector, nuestro evaluador va a poder pues tomar como agrado y pues poder evaluar de manera satisfactoria lo que queremos. Bueno, entonces, recomendaciones. ¿Cómo elaborar el planteamiento del problema? Primero, como les dije anterior, revisar los documentos. Entonces, una vez ya tengamos identificado, bueno, yo lo que quiero es realizar apósito de celulosa bacteriana, entonces, bueno, me voy al plan de desarrollo departamental. Repito, este es un ejemplo de Tomado Santander, pero deben realizarlo de acuerdo pues, al departamento donde ustedes están vinculados. Reviso, entonces, en esa matriz, en ese documento, dicen que ellos buscan mejorar el proceso de cultivo del café. Ah, bueno, listo, voy bien. Entonces, estoy enfocando, voy por buen camino, lo que se quiere en mi propuesta, entonces aprovechar un residuo industrial. Bueno, entonces, ¿ahora qué hago con eso? Entonces, ¿qué hago? Entonces, me voy a los medios de comunicación, impresos digitales, a las páginas web de las diferentes secretarías y reviso, bueno, en café, ¿qué han hecho? ¿No? En el año 2017, no sé, el Centro de Investigaciones X elaboró una propuesta en la cual utilizábamos hilo de café para producir alimentos para cerdos. Entonces, sí o sí, ustedes tienen que estar en vanguardia de lo que está pasando. Actualmente es un departamento con el estudio y el análisis de lo que usted quiere hacer. ¿Qué les recomendaría yo que revisaran? Cifras, inversión, todo, revisar todo lo relacionado al problema en el cual usted, él o los problemas, como en mi caso, usted va a dar solución en su propuesta de investigación, ¿sí? Por ejemplo, yo encontré un reporte de Cenicafé en la cual decía que en el año 2017 tantas toneladas de mucílago de café se generaron en Colombia. Si eso lo llevamos a un ejemplo gráfico, de hecho no es mío, ahí lo decía en Cenicafé, eran tantas piscinas olímpicas de residuos que se están generando en Colombia país. Entonces uno dice, wow, súper, porque yo sé que sí o sí mi propuesta de investigación va a mejorar eso, porque el mucílago de café es altamente contaminante en los cuerpos de agua. Hay un elemento importante, bueno, los cuerpos de aguas en Santander hay que cuidarlos por toda la implicación, o sea, lo ideal es que ustedes se conecten tanto con lo que dice este documento que ustedes, mejor dicho, cuando escriben digan, no, esto salgo elegible, primer lugar, segundo lugar, no sé cuántos cupos irán a dar para las universidades, pero la meta es poder llamar la atención y poder tener resultados satisfactorios. Entonces, retomando la idea, ¿dónde busco y reviso todo lo que hay? En las universidades, en los centros de investigación, en los grupos de investigación, en los semilleros, en las secretarías de gobernación, bueno, el ministerio, en la Secretaría de Hacienda, Secretaría de Agricultura, Ambiente, que han hecho para mejorar el tema de perfeccionamiento, el mejoramiento del café, en los medios de comunicación, regionales, nacionales, de relevar, etcétera, etcétera. En los gremios, en caso particular, fue importante ir y revisar Cenicafé como centro de investigación pionero en el estudio del café, etcétera, etcétera. Inclusive hacer algunos acercamientos vía web, telefónica hasta el sitio, cómo está actualmente, qué se está haciendo con el mucílago de café, etcétera, etcétera. Inclusive mi discurso iba más o menos algo así, esta propuesta de investigación
contribuye al mejoramiento del café, ya que es un potencial, es un producto, y coloqué la cifra en la cual estaba en el PIB, y toda esa carreta, pues, todo se dejó claro allí. Efectivamente, eso es lo que nosotros buscábamos, de manera mejorar y perfeccionar, pues, no solamente la producción del café que nos representa como país, sino un residuo agroindustrial, sí, que es la magia de todo este asunto. En lo personal, considero, Ingrid Carolina, que ese fue el éxito para que los resultados fueran bastante positivos, ¿vale? Bueno, y esto sí es, por favor, no olvidar, lo que no es un planteamiento de problema. Entonces, primero, es súper importante tener claro cuál es el problema de la propuesta de tesis doctoral. Ya teniendo eso en claro, por favor, no mezclar lo siguiente o no confundir lo siguiente. Primero, no tratar más de un problema. Eso no es muy recomendable. ¿Por qué? Porque a veces como que nos terminamos con ella y terminamos diciendo que, mejor dicho, los problemas son como 10. No, yo les recomendaría solamente tratar un problema, el que tenemos identificado en nuestra propuesta, y jugar con ella, ¿vale? No asignar una causa. En un planteamiento de problema no se dice la causa, no se asignan culpables y no se ofrece la solución. Eso no es un planteamiento de problema. Un planteamiento de problema es decir, mire, ese es el problema. De una manera muy técnica, muy agradable al lector, es esto, ¿vale? Y a manera de forma, sabemos que el planteamiento del problema tiene una estructura, y al final colocamos la pregunta o las preguntas de investigación, ¿sí? Aquí al lado izquierdo del slider podemos ver una lista de preguntas que podemos trabajar para elaborar ese planteamiento de problemas. Me permito leerlas. Primero, ¿qué es? ¿Qué es el problema? ¿Cómo se viene dando la situación? ¿Cuáles son las características de este problema? ¿Desde cuándo este problema es notorio en el departamento, en el mundo, en Latinoamérica, en Colombia, en el departamento? ¿Cómo se ha venido dando? ¿Qué relación existe entre un elemento y el otro? ¿Cuál es la relación que se da entre esto y esto? ¿Por qué? ¿Qué factores han generado? Entonces, son simplemente tips, ideas en las cuales nos pueden ayudar al momento de escribir el planteamiento del problema. En mi caso personal, a mí me funciona escribir. Entonces, el primer párrafo voy a hablar sobre esto, en el segundo esto, en el tercero esto, en el cuarto esto, y finalizo con mis preguntas, con mi pregunta o mi par de preguntas de investigación. Y bueno, ¿y ahora cómo hago? Entonces empiezo a hacer una serie de preguntas y empiezo a responder. Revisar cómo es que en un orden lógico voy a conectar esas ideas. Bueno, entonces el planteamiento de punto número 5, ¿cuál es escribir o decir cuál es el planteamiento de la pregunta de investigación? Entonces, a manera de comentario, de sugerencia, puede ser una o dos preguntas que se generen en la propuesta de tesis doctoral. Es supremamente importante que debe estar estructurada. ¿Qué quiero decir con esto? En el idioma español, cuando se redacta, se escribe una pregunta, se inicia con signo de pregunta y se cierra la idea con signo de pregunta. ¿Por qué lo digo? Porque, pues, no sé, por alguna razón súper extraña, chistosa, un poco ofensiva a nuestro idioma, se ve que hay personas, pues, que inician con el signo de interrogante, pero no lo finalizan. Entonces, mucho cuidado con eso. Pues, a manera personal, pienso que toca cada detallito estar muy al pendiente. Entonces, bueno, esto es un ejemplo de mi propuesta. Entonces decía algo así: producción de apósito de celulosa bacteriana a partir de procesos fermentativos utilizando mucílago café como fuente de carbono para el tratamiento tópico de la leishmaniasis cutánea. Para nosotros era importante establecer dos preguntas de investigación. La primera: ¿el estudio de producción de celulosa bacteriana como matriz liberadora de fármacos se puede considerar una innovación científica? ¿Es viable decir eso? O sea, eso ¿tiene sentido? O sea, ¿lo vamos a poder, sí? Al utilizar mucílago de café como fuente de carbono para la producción del apósito de celulosa bacteriana, ¿se está contribuyendo con el cambio climático y se dará una solución a la salubridad pública? Entonces, de alguna manera, estoy llevando al lector a la... ¿Será que es posible o será que esa persona la tiene clara para dónde va? Eso, sí, a manera de comentar. Entonces, ojo con la gramática en ese sentido. Bueno, la justificación. Les he colocado algún tópico, algún caso típico que son investigaciones que generan productos. Entonces, por ejemplo, si con la propuesta de trabajo de investigación se propone un nuevo producto para la ciencia, algunas
preguntas que pueden ir en la justificación sería, ustedes podrían trabajar, ¿por qué y para qué este producto? Eso sí es una verdadera justificación. ¿Por qué y para qué este producto? ¿Qué vacío hay? ¿Qué insuficiencia? ¿Qué problema resuelve su existencia? ¿Sí? Recuerden que la justificación es como la forma de usted vender la idea. ¿Sí? ¿En qué medida quedan dichos problemas resueltos con lo que yo propongo? Entonces, de alguna manera muy sutil, decir, no, mejor dicho, yo con esto no solamente estoy aprovechando residuos agroindustriales, contribuyendo al ambiente, al mejoramiento del cambio climático, sino que también estoy resolviendo un problema de salud que es importante para el departamento, y no solo para el departamento, para el país y para el mundo entero, porque es una enfermedad que pues, está en varios países del mundo, pero siempre que lo que voy a hacer va a contribuir al desarrollo de mi departamento. Ese es el discurso, ¿vale? Esa es la clave del éxito. El marco conceptual, pues realmente no creo que sea necesario hacer mucho hincapié en él, pero sin embargo les he colocado algunos ítems. Por ejemplo, los conceptos, perdón, deben ser explícitos e implícitos. ¿De qué? Del problema. Hay que hacer una conceptualización muy específica, tampoco hablar de todo lo que conforma el proyecto, el problema de la investigación. Puede ser un análisis teórico de que se desprende de la hipótesis, en el caso si la hay, concluir con implicaciones teóricas con el problema, por ejemplo en mi caso, que es la celulosa, pero más que concepto, decir pues que es un biopolímero natural, que es la celulosa bacteriana, porque es un biopolímero que no, es un tema que no es muy común en las personas, sino en ciertas personas que trabajamos con ella, que el mucílago café, que para los caficultores es un problema, que su composición química está conformada por azúcares, por pectina, etcétera. Ojalá usar gráficos, colocar moléculas de la celulosa, pues lo estoy contextualizando lo que yo hice, ¿cierto? Y bueno, ¿y qué es la leishmaniasis cutánea? ¿Cuáles son los tipos? Y hacer énfasis específicamente en la leishmaniasis cutánea. Eso era mi marco teórico, ¿sí? Bueno, con relación a los objetivos generales y específicos, que son los ítems 8 y 9, entonces, el objetivo general, pues, es el objetivo macro ¿de qué? De la propuesta de trabajo de investigación. Y los específicos, pues, son degradados al objetivo general. Normalmente se recomienda, se utiliza hacer mínimo tres objetivos específicos que se desprenden de la propuesta de tesis doctoral. Aquí les he hecho un comentario y pues sí quisiera ser muy enfática en lo siguiente. Es importante, y de hecho pues no es mi idea, es una idea del doctor Retamoso, en la cual pues se dedica a escribir de cómo es la forma de poder escribir tesis doctorales, y es que hay que tomar en consideración lo siguiente. Primero, una cosa es un propósito, una cosa muy diferente son los objetivos y algo totalmente diferente son las tareas. Entonces, por favor, tener mucho cuidado con eso en el momento de redactar esos objetivos, ¿vale? Y bueno, en cuanto a forma, hay en la web, en bases de datos, en literatura, usted puede conseguir una sinfín de listas en las cuales cuáles serían esa forma o esos verbos que ustedes pueden utilizar. Acá les traje, digamos, de manera general, un listado que hay sobre cuáles serían los verbos utilizados para redactar objetivos generales y específicos, ¿vale? No quiere decir que son esos, pues existen muchos otros, ¿no? Bueno, la metodología de investigación normalmente, pues, ¿qué hace uno? Pues, revisa en bases de datos con ya mi tema de investigación claro, qué es lo que voy a hacer, entonces, otros autores, qué es lo que han hecho, de pronto yo tengo una metodología que es nueva, pues eso tocaría confirmarlo en bases de datos formales, que sea nueva, y si es nueva, de pronto mirar otro autor, cómo lo hizo, con técnica analítica trabajó, etcétera, etcétera. A manera de definición, entonces, ¿qué es la metodología de investigación? Es el camino. Y hay que saber caminar y en la propuesta ir resolviendo cada una de esas cosas que llevan a resolver finalmente mi problema de investigación. Se dice también que es lo dinámico de la propuesta y que la metodología de investigación conduce a dos cosas. Primero, a responder la pregunta o las preguntas realizadas como investigador, como candidato. Y lo segundo, llevan a cumplir con los objetivos que usted propuso en la propuesta de tesis doctoral. Eso a manera de globos en general serían las recomendaciones que ustedes deberían tener claro qué es la metodología y cómo, digamos, cómo sería la forma ideal de desarrollarla.
Que no avanza. Bueno, entonces aquí, a continuación, vamos a mirar de manera, digamos, lenta pero concisa de qué se trata el ítem número 11, que dice productos del sistema de tecnología e innovación esperados. Entonces, a manera personal, yo quiero que miremos lo siguiente. Primero, seleccionar o decir cuál va a ser el producto que usted va a entregar al finalizar su doctorado es un tema 100% personal, ¿sí? Eso no lo puede determinar una persona, si usted como investigador, usted sabe qué es lo que va a hacer y usted debe proyectar y tener claridad qué es lo que cuál es el producto final de su investigación. Esto depende, los productos que usted vaya a colocar en esa propuesta, en ese texto, dependen definitivamente de su propuesta de tesis doctoral. Es un producto, es un libro, no, definitivamente con esto yo voy a dirigir tesis doctoral, maestría, pregrado, no, con esto voy a hacer una patente, con esto X, Y, Z, ¿vale? Aquí hay una recomendación personal, es importante que en el desarrollo del texto y en las decisiones que se vayan a tomar específicamente en el producto que usted va a entregar, sea conversado con su director. ¿Sí? ¿Por qué hago hincapié en eso? Pues porque son personas que tienen experiencia, tienen trayectoria de investigación y nos pueden aterrizar, porque pues a veces, bueno, es listo, con esta propuesta y nos dejamos llevar por la emocionalidad, entonces voy a escribir 3 artículos indexados a uno, voy a escribir un libro, voy a dirigir estudiantes de maestría, mejor dicho, voy a hacer de todo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿vale? Hay que ser coherente. Si mi propuesta va encaminada en producir un apósito, entonces mi producto final, en mi caso, en el Carolina dijo que era un apósito liberador de fármacos. Punto, ya. Con eso cumplo con lo que dice el requisito y digo, es un producto, ¿vale? Hay una cosa que es supremamente importante que aterricemos y tengamos en cuenta. Un doctorado es por 4 años, ¿cierto? Normalmente nos gastamos un año en ver asignaturas que sí o sí son obligatorias. Recuerden también que tenemos que salir del país por mínimo 3, 6 meses a hacer una pasantía, que normalmente pues es ir allá a un experto para hacer una fase o una parte analítica, en mi caso una analítica de la propuesta de investigación. Recuerden que tenemos que tomar un tiempo necesario para escribir el libro, entonces si ustedes se dan cuenta, realmente no son 4 años, o sea, es menos, entonces les recomiendo que tomen en consideración eso, bueno, 4 años en los cuales un año va a estar viendo asignaturas, otro tiempo va a estar en fuera del país, otro tiempo me toca sentarme, escribir, porque pues eso es un tema bastante denso, bastante complicado para los que hacemos doctorado, el hecho de escribir, ¿cierto? Entonces, a manera de recomendación y sugerencia, esas, ¿vale? Bueno, en mi caso, en mi propuesta dije que pues mi producto era un apósito liberador de fármaco, punto, ya. No dije que cómo iba a ser, que empacado en esto, no, un apósito liberador de fármaco, punto, ¿vale? Bueno, entonces, para poder seleccionar esos productos, la convocatoria le dice que por favor, mirad el anexo 7. En ese anexo 7, ellos ahí inician con un párrafo, que es el que estoy mostrando a continuación, pero básicamente, ¿qué es lo que dice? Que lo que ellos tienen en ese anexo 7 es una guía para que los beneficiarios decidan, digamos, o cuál va a ser el norte de su producto final. Entonces, esa tipología, pues así lo llama el anexo, dicha tipología permite distinguir 4 grandes conjuntos de actividades y productos. Ojo, pueden ser actividades o pueden ser productos tangibles, ¿sí? La primera categoría de ellos los llaman productos resultado de actividades de generación de nuevo conocimiento, productos resultado de actividades de desarrollo tecnológico e innovación, productos resultado de actividades de apropiación social del conocimiento y productos de actividades relacionadas con la formación del recurso humano. Bueno, a manera general, entonces el primero, ¿a qué hace referencia? Entonces, artículos de investigación, libros, capítulos de libro, patentes, que no con mi propuesta de investigación yo encontré una nueva variedad de, no sé, de X planta, ¿cierto? Identifiqué un microorganismo que es nuevo para la ciencia, un animal, etcétera, etcétera. Eso es considerado para ellos un producto resultado de generación de nuevo conocimiento. Y para los que en humanas, pues, alguna pieza, no sé, arquitectura o diseño, algo que esté investigando. En la segunda categoría, ¿a qué hacen referencia? Entonces, ¿Se perdió el audio?
Hola, ¿me escuchan? Yo sí lo escucho bien. Sí, Caro, se te escucha Sí, bien. perfecto. Ok, bueno, entonces en esta categoría, ¿qué hay? Entonces, diseños industriales, spin-off, con su propuesta usted va a hacer un spin-off en su universidad, industrias creativas, va a montar empresa, va a hacer una norma que es nueva para Colombia, producto de su investigación, usted va a hacer una consultoría en su grupo de investigación, entonces ese informe técnico, científico, tecnológico es considerado un producto, una licencia para explotación, eso también es para ellos, es un producto. Productos de actividades de apropiación social, entonces participar en eventos con la comunidad, mostrando los resultados, elaborar programas, estrategias, impresas, digitales, organizar y participar en eventos científicos, que por ejemplo su propuesta, mejor dicho, fue tan exitosa que el departamento o la Secretaría de Salud o Cenicafé o la presidencia o la universidad le genera o le entrega un premio, una distinción, entonces para ellos también es considerado un producto. Entonces fíjense que el espectro es bastante amplio, o sea, es usted mismo que dice, no, definitivamente tengo que aterrizar y con la ayuda de mi director, nosotros pensamos que el producto en el cual nosotros vamos a entregar es este. Ser muy, quitarnos un poco la parte sentimental y ser muy aterrizados con esta decisión, ¿vale? Bueno, y finalmente entonces están los de formación de recursos humanos, que bueno, dirigí una tesis doctoral, voy a dirigir estudiantes de maestría, pregrado, proyectos de investigación, voy a escribir proyectos de investigación, etcétera, etcétera. Digamos que eso es bastante claro ahí en ese anexo, ¿vale? Entonces, por favor, revisarlos. Creo un proyecto de investigación, hago extensión en el grupo de investigación con mi propuesta, creo un programa que es de formación para la comunidad, hago asesorías en mi grupo de investigación, eso también es considerado. Y algo que es muy importante que me llamó mucho la atención es el tema de ondas. Entonces, para aquellas propuestas que tengan, digamos, un matiz educativo, mirar ese asunto, ¿vale? Que es, digamos, eso lo habla mucho en los planes de gobierno, es promover la investigación en educación secundaria. Entonces, porfa, si alguno de ustedes tiene algo así como pensado, entonces, porfa, mirar con lupita este ítem, el número 9. Bueno, entonces finalmente llegamos a la bibliografía. Entonces, en el texto de la convocatoria dice, la convocatoria recomienda usar el sistema de situación APA, sexta edición. No dice que sí utilizarla, pero lo de esa manera es recomendación. Entonces, en lo personal, usarla. ¿Sí? Si ellos recomiendan esa, pues usarla. A manera de recomendación personal, para que no pierdan tiempo en este asunto, utilizar un gestor de referencias bibliográficas. ¿Cuál? Pues hay muchos, ¿vale? Unos son gratuitos, otros son pagos, pero bueno, ustedes ya cada uno pues sabe manejar este asunto. ¿Qué colocar? Entonces, todo lo revisado, ¿cierto? Lo principal. ¿Y qué es lo principal? Pues la bibliografía que usted citó en su propuesta, ¿cierto? A manera de recomendación, se dice que a nivel doctoral es interesante trabajar con referencias de 10 años atrás, ¿cierto? Sin embargo, es importante aclarar que existen sus excepciones, ¿cierto? Por ejemplo, en mi caso particular, en la fermentación de mis microorganismos, en la producción del polímero, en el año 1976, unos autores, Heskin y Stram, ellos determinaron que el medio adecuado para que ese microorganismo trabajara con ese polímero era Heskin y Stram. Entonces, en mi caso particular, pues uso algunas referencias de él, pero sí es recomendable que esas referencias sean muy recientes, ¿vale? Esa manera, pues, de recomendación. Bueno, entonces, Mendeley es uno. Existen una serie de gestores de bibliografía que ustedes pueden utilizar. A manera así a lupa, yo les diría que una buena revisión de literatura y de mostrar y de entregar puede ser determinante en la evaluación de su propuesta de tesis doctoral. Entonces, parece ser que a veces es lo último que dejamos, por los afanes entregamos y aquello es un desastre, mezclamos normas o ni simplemente no colocamos cosas adecuadas. Entonces, eso tiene que ser revisado de una manera muy detallada y dedicarle el tiempo a eso, ¿vale?
Entonces, a manera personal, una buena revisión y fundamentación teórica da credibilidad de lo que usted escribe y dice que va a hacer, ¿vale? Un súper importante que miren ese asunto. Bueno, entonces surge la pregunta, ¿dónde realizar la búsqueda de información? Bueno, existe en la academia un sinfín, bueno, un sinfín no, una lista bastante interesante de bases de datos en las cuales usted puede consultar y revisar, bueno, y en Estados Unidos, ¿qué están haciendo con eso? Y aparte usted puede usar filtros y decir, bueno, en Europa, en Asia, en mi caso, quienes son pioneros en este asunto son los asiáticos. Entonces los asiáticos que han hecho, que han contribuido, resulta ser que ellos hacen apósitos ya liberadores de fármacos, pero entonces mirar cuáles fármacos han experimentado, entonces resulta ser que el que yo voy a hacer ninguno lo ha hecho. Entonces ese tipo de cosas ayuda a que sea una propuesta bastante interesante, que llame la atención y que diga, no, definitivamente hay que esta persona, este candidato, tenemos que apoyarlo porque es para que haga su doctorado. Yo particularmente trabajo con Scopus y me gusta mucho. Eso depende pues también del contexto en el cual ustedes, si es de medicina, si es de ingeniería, que es lo ideal, ¿cierto? Porque pues estamos en este contexto, anatomía, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, si no estamos vinculados a alguna universidad, pues a las bibliotecas, pues eso es obvio, pero a manera personal, poder ir revisar las bases de datos disponibles, o si somos egresados, a veces las universidades nos generan por ser egresados, o si estamos vinculados al grupo de investigación, acceso remoto desde la casa, lo pueden hacer perfectamente. Bueno, entonces, esto lo tomé textualmente en la propuesta y dice varias cosas. Primero, la letra tiene que ser Arial y tamaño 11. Sí o sí, así. Ellos dicen que máximo 5.000 palabras o 10 páginas, en la cual no cuentan la lista de referencias. Mucho cuidado con eso. Y ellos hacen mucho hincapié que es importante, luego del título, entonces colocar su número de documento de identidad. A manera de comentario, por favor, no olviden eso. Parece ser algo como que obvio, pero entonces, o insignificante en algunos casos para algunas personas, pero eso es importante, ¿vale? Bueno, entonces aquí, a manera personal, cuando uno va a realizar una convocatoria, uno dice, bueno, listo, ya la tengo clara, cuál es mi propuesta de tesis doctoral, ya sé cómo lo voy a estructurar, pero bueno, ¿y cómo me van a evaluar? Entonces es importante que revisen eso. Entonces, haciendo una mirada, ¿cuáles son los 3 criterios fundamentales para ellos para revisar? Miren que el 85% de qué depende de ese texto, ¿sí? O sea, la manera como usted como candidato escribe su texto de propuesta de tesis doctoral y la entrega al doctorado, ¿sí? El 35% va enfocado al texto, en la cual ellos miran varias cosas. Primero, la calidad técnico-científica, lo que les decía antes. Sí, efectivamente debe ser algo que sea entendido por el otro, pero sin perder la calidad técnico-científica. Ojo con eso. La transferencia de conocimiento y tecnología, realmente estoy transfiriendo, estoy haciendo algo nuevo para la ciencia, entonces mucho cuidado con eso. Y miren esto, digamos, el aporte a nivel regional y local que esa propuesta genera. Estamos hablando del 35%. Y finalmente, el 50% presten atención a lo siguiente, dice, contribución al desarrollo regional. ¿Sí? Entonces, es el 50% total de la evaluación de la convocatoria. Sin menospreciar que el 15% pues es la idoneidad y trayectoria de la entidad participante. ¿De quién de ustedes? No, de la universidad, de la IES que ellos llaman. Estos criterios, ellos ahí en la convocatoria dicen que son citados o tomados del numeral 3 de la ley 1923 y del numeral 3 de la ley, del decreto, perdón, 1467. Entonces, no está de más de pronto echar una leída a esas leyes y mirar en qué contexto pues ellos usan esos criterios. Pero sí o sí, miren eso, o sea, miren cómo nos van a evaluar, porque eso es importante. También es saber en algún momento decir, yo estoy seguro que lo que yo estoy haciendo contribuye al desarrollo de la región. Y cuando salgan los resultados, no va a salir ni Carolina, repito, ese número de identidad, ¿sí? No, definitivamente no cumple con el aporte de la región. Entonces dicen, no, entonces, pero ¿cómo así? Entonces, es importante que ir, digamos,
paso a paso, pero seguro lo que estamos haciendo y sabemos que pues los resultados le vamos a apuntar a algo, ¿vale? Bueno, chicos, en resumen, definitivamente sí o sí, lo que ustedes vayan a pensar, lo que estén trabajando, tiene que contribuir al departamento y ojalá al país, ¿vale? Recuerden que estas propuestas de tesis doctoral van a ser revisadas por expertos. ¿Y expertos en qué? Pues en lo que usted propone allí. Hay varios elementos, por favor, no olvidar. Primero, estamos hablando a nivel doctoral, entonces tiene que ser algo novedoso. ¿Novedoso para quién? Para la ciencia, para la humanidad, para la sociedad. Deben tener un orden metodológico, sí es importante. Si va a producir apósitos, primero voy a caracterizar mi fuente de carbono, luego la voy a caracterizar, luego voy a hacer adecuaciones de liberación controlada, luego vuelvo y caracterizo. O sea, tener un orden metodológico, no solamente en la metodología, sino también en la elaboración o en la estructura del texto. Hay que ser coherente con lo que decimos, con el discurso, en este caso con el discurso escrito, ¿sí? Eso es supremamente importante. Un elemento, no olvidar, hay que cumplir con las exigencias, que si dice que es Arial número 11 a doble espacio, Arial 11 a doble espacio. Que si dice que hay que conectar ideas, por favor, mucho cuidado con eso. Que las referencias no cuentan, contar con eso. Que si son 5.000 palabras, que son 5.000 palabras, no son 5.010 palabras, ¿sí? ¿Vale? Sí, tiene que ser definitivamente un tema actualizado, que sea de vanguardia, que realmente llame la atención y genere algún impacto. Tiene que tener, obviamente, una originalidad y lo coloco a manera macro, debe tener una fundamentación científica. Repito y reitero, estos son documentos que serán revisados y evaluados por personas que son expertas en lo que usted propone, ¿vale? Bueno, entonces, digamos una manera de ir cerrando la idea. Chicos, compañeros, no hay límites. No hay límites realmente para elaborar una propuesta de tesis doctoral. Solo lee, sueña, proyecta y escribe. Pero escribe bien. Va a ser el éxito de lo que ustedes puedan proyectar allí. Para mayor información, la página web del doctorado les ofrece, digamos, el paso a paso, les muestra cuáles son los términos de referencia, hay unas fechas internas que deben tomar en consideración. Recuerden que al doctorado que ustedes vayan a aplicar van a llegar no solo 1, 10, 15, 20 propuestas en las cuales toca sentarse, tratar de homogenizar y decir, nosotros como institución X, UNAP, en el programa de doctorado nos presentamos con esta propuesta y en esa propuesta debe ir englobado todo lo que ustedes quieren hacer como candidatos. Entonces eso es un tiempo considerado que personas, el doctorado tendrá que sentarse, pensar, analizar y poder homogenizar, ¿vale? Ese es el sitio web oficial, como ustedes lo saben, del doctorado. Ese es el equipo de trabajo en la cual podrán ustedes solicitar información, apoyo de algún profesor, X o Y, con relación a la propuesta. Está Erika y Laura dispuestas vía web, vía telefónica, vía celular, vía WhatsApp, dispuestos a colaborar en lo que sea necesario. Bueno, entonces, para finalizar, les recomiendo, primero, realizar un borrador con su director de la propuesta de tesis doctoral. Eventualmente yo estaré acompañándolos revisando el estilo, ¿ok? Estilo en la cual ustedes escriben esas propuestas. Y finalmente, esa propuesta deben presentarla entonces al programa en la cual ustedes se van a presentar. No olvidar, por favor, la fecha o el cierre de la convocatoria de la primera corte es el 17 de mayo, a escasos un mes y algo. Esta es de la primera corte, segunda corte, no recuerden los que le decía al iniciar la charla, es importante aplicar a la primera corte por experiencia propia. Sigan las redes sociales y sitio web del doctorado, allí continuamente les están publicando espacios, charlas en las cuales relacionados a la convocatoria, como esta, como el documento, ya en una presentación anterior les explicaron, digamos, temas más técnicos de lo que es la propuesta. Entonces, porfa, sí estén como muy en vanguardia a lo que está pasando. Es decir, las preguntas, inquietudes que pueden de pronto surgir en el camino. El equipo del doctorado está en toda la disposición y en el caso propio de apoyarlos y orientarlos en lo que se pueda, ¿vale? Bueno, entonces, ¿cómo estamos de tiempo? Faltan 4 minutos, entonces
No sé si de pronto exista un espacio de 4 minutos para alguna pregunta que pueda, preguntas, obviamente con relación a la propuesta de tesis doctoral. Entonces, abro el Buenos espacio. días, Ingrid. Mi nombre es Juan Manuel Jaramillo, yo estoy conectado desde Manizales y, Sí, y mi consulta es la siguiente. Yo vengo del sector privado, sí, no tengo una vinculación directa con programas de ciencia y tecnología e innovación. sí, Mi vinculación ha sido el desarrollo de proyectos de investigación para el sector privado en el caso y tema de eficiencia energética. sí, Y pues dentro de los requisitos que debe certificar la institución es que uno esté vinculado o haya sido vinculado eh, a una entidad o haya realizado actividades de ciencia y tecnología en beneficio del departamento. sí. Mi pregunta es, ese tipo de actividades que yo desarrollé, que han sido certificadas por diferentes empresas, podrían denominarse como actividades que cumplen con este requisito. Carolina, si quieres, me permite y yo le doy respuesta a esa inquietud. Sí, claro, sí, Ah, doctor César. sí, mira, mi nombre es César Guerrero, yo soy el director general del doctorado. Esta es una pregunta y te la voy a responder como Colciencias en algunas inquietudes que le manifestamos en el webinar que hizo, digamos que puntualizó. La respuesta es siempre que la entidad a la cual perteneces certifique el representante legal que la actividad que realizaste es una actividad de ciencia, tecnología e innovación, con eso cumples el requisito. Es decir, hay dos vías. Una, estar vinculada a una entidad claramente reconocida como entidad de ciencia, tecnología e innovación, como por ejemplo una universidad o un centro de investigación. Y lo segundo es que se certifique que en cualquier organización que sea, estás realizando actividades de ciencia, tecnología e innovación. El representante legal debe emitir una certificación que diga eso. Sería ideal que Colciencias colocara como un formato anexo de la certificación para poder saber exactamente qué es lo que debe decir la carta, pero hasta este momento eso es lo que Colciencias nos ha indicado. O sea que de acuerdo a lo que tú mencionas, sí aplicarías siempre que el representante legal de tu institución indique que esas labores que estás haciendo en la institución están asociadas con ciencia, tecnología e innovación. Muchas gracias, César. Okay. Perfecto. Gusto. Buenas, yo también tengo una pregunta. Sí, ¿Me adelante. confirma? Mi nombre es Fabián Vanegas, yo soy docente, estoy aquí en Bucaramanga. Sí, señor. Yo soy graduado del sector de humanidades. Yo manejo el tema, soy filósofo de la Universidad Industrial de Santander. Estoy desarrollando en este momento una herramienta hacia el tema de algo que se llama microfísica del poder, darles poderes y herramientas a la gente del común. Ujú. Necesitaba saber si hay forma, pues en este momento, como estoy desarrollándolo con mi propia corporación, ¿cómo hago para los mecanismos? Si puedo aspirar, si puedo entrar, ya que vengo del sector humanista. Ya revisé los directores de tesis, encuentro un filósofo también igual que yo, pero entonces no sé si tengo ese campo de acción ya que vengo de ese sector. Me interesa es el desarrollo de las personas. Ok. Doctor César. Sí, a ver, claro, la respuesta está referida al requisito de admisión que tenga cada uno de los programas. En el caso del doctorado en ingeniería, pues efectivamente el requisito de admisión del doctorado en ingeniería implica que tengas una formación en ingeniería o áreas afines. Eso incluye ciencias básicas, pero no incluye ciencias sociales.
han habido casos en los cuales, voy a mencionar, hay un caso de un estudiante en Cali, como este es un doctorado en red. En Cali hay un estudiante que es médico, pero que su trabajo de investigación está en el área biomédica. Y el área biomédica está contemplado dentro de una de las áreas que pertenecen a la línea automática de nuestro doctorado. Y su trabajo de investigación está ligado con ingeniería. Entonces, digamos que ahí cada caso se revisa, pero sí definitivamente proyectos que estén netamente ligados con las áreas sociales no participarían en este doctorado, y por eso digo netamente ligados. ¿Por qué? Porque también tenemos una línea que es informática. En esa línea hay informática aplicada, y esta línea de sistémica trabaja todo el tema organizacional, desde la dinámica de sistemas, desde la sistemología, pero están marcados, digamos, dentro de la línea de informática, porque allí se utilizan diferentes metodologías, técnicas, herramientas computacionales para hacer esos tipos de análisis organizacionales. Entonces, la respuesta es, pues de entrada, pareciera que no aplicaría para el doctorado en ingeniería por la formación previa, pero también, eso no quiero que te desanimes, porque claro, esta presentación pues parte de nuestro doctorado en ingeniería, pero yo te invito a que mires en el SNIES todos los doctorados que hay en el país que se ajusten más a tu perfil, y ahí vas a encontrar una variedad importante en el SNIES, que es el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior. Pero así es. Doctor César, damos el espacio para una última pregunta. ¿Sí? Bueno, listo. Entonces, una última pregunta. ¿Alguien tiene de pronto alguna inquietud? Carolina, buenas tardes para todos. Mi nombre es Andrea Gil. Yo también soy beneficiaria del departamento de Boyacá y estudiante de este doctorado. Más que una pregunta, yo quería, pues ya que ninguno de las personas asistentes tiene una pregunta adicional, quería darles una recomendación de pronto por mi experiencia. De pronto las personas que no están vinculadas a la academia o que están, digamos, alejadas de sus procesos investigativos, les recomiendo yo que se asesoren con una persona que esté vinculada a la academia y que sepa de pronto, digamos, que sepa las necesidades del departamento, de tal forma que pueda orientarlos en una correcta, digamos, en una correcta propuesta, para que, digamos, cuando se enfrenten al tema al doctorado como tal, no tambaleen tanto, por decirlo así, en su propuesta. De pronto, en mi caso, ese fue mi error, yo no me asesoré, yo lo hice solita, por decirlo así, y pues ya en el momento de arrancar el proceso, pues me di cuenta de muchas falencias y me tocó darle vueltas a la propuesta. Entonces, pues esa es mi recomendación. Si tienen todavía el tiempo suficiente para que busquen una persona, se asesoren de ese proceso, para que de esa forma tengan, digamos, mayor seguridad en la propuesta. Gracias, Andrea. Bueno, entonces... Muchas gracias, Andrea. Comenzamos la sesión de charla de las propuestas de tesis doctorales. Recuerden, sigan sus páginas, a ver, llamen, pregunten, está correo electrónico, y hay un grupo bastante colaboración. ¿Vale? Hasta luego. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, éxitos, y como les comentaba ahí, seguiremos realizando webinars los jueves. Los siguientes webinars van a estar referidos a la convocatoria en sí. Muchas de las preguntas que han hecho ahora al final han sido referidas más a la convocatoria, pero bueno, ya también saben que desde este doctorado también vamos a prestar apoyo, no solo en la parte científica técnica, que lo prestan, como decía Julia Andrea, los profesores del doctorado, sino que también desde el punto de vista técnico de la presentación de la propuesta, pues vamos a tener el apoyo de personas como Carolina, que
que van a estar apoyando en la revisión de estilo. Muchas gracias a todos. Y César, y para recordarles, porque la mayoría han pedido la grabación de este webinar, va a estar en la página del doctorado, donde está la información de las fechas del webinar. Se carga tanto la presentación que se compartió en esta reunión como la grabación. Entonces, para que accedan posteriormente a estas. Perfecto. Muchas gracias, Erika, y muchas gracias a todos.